A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, Hermanos, through Jesus, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. obey your leader, Obedezcan con docilidad a sus jefes, que son responsables de sus almas y velan por ellas. that they may fulfill Así lo harán con alegría y sin lamentarse con lo que salen ganando. Que el Dios de la paz, May the God of que hizo subir de entre los muertos the great shepherd al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, en virtud de la sangre de la alianza eterna, all that is good los ponga a punto en todo bien para que cumplan su voluntad. carry out in you Él realizará en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini. The Lord is my shepherd, there is nothing. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. He guides me in right Me paths, guía por el sendero justo, even though I walk por el honor de su nombre. I fear no Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. You spread the table before me. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi cáliz rebosa. El Señor es mi pastor, nada me Only falta. goodness and Tu kindness bondad follow y tu me all the misericordia days me of my life. acompañan todos los días de mi Dwell in the vida, house of the y Lord. habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. If you are insulted for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of God rests upon you. Bienaventurados los que son insultados por el nombre de Dios, pues el Espíritu del Señor está en ellos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The apostles gathered together. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, People were coming in porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. So they went off and Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. people saw them. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. They hastened there. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. When Jesus disembarked, Al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, he began to y teach se them. puso a enseñarles con calma. Verbum Domini. We extend a warm welcome again. Extendemos una grata bienvenida nuevamente al padre Jerry Wooden, quien es sacerdote de la diócesis de Arlington, Virginia, Friend of ours from amigo de very days. nosotros desde los días
de seminario, está tomando unos días para venir y descansar un tiempo. No sé cuán desértico sea para él Irondale, pero para él debe serlo. Bienvenido, Padre. Cuando yo era adolescente, una de las historias de sábado por la mañana, cuando yo era adolescente teníamos en nuestra iglesia católica en Minnesota, solían traer el NAT Team, el Grupo Nacional de Evangelización Juvenil, para que tuvieran retiro. Es un grupo juvenil de hombres y mujeres que han salido, se acaban de graduar de la secundaria o universidad y forman equipos y van por todo el país ofreciendo retiros para los adolescentes para tratar de ayudarles a fortalecer su fe. Pero están basados en St. Paul, Minnesota, y solían venir a nuestra pequeña parroquia de San Bernardo y practicar con nosotros antes de efectivamente salir y realizar su labor con los adolescentes en el resto de la nación. Éramos niños tan perfectos, ya habíamos sido convertidos, así que simplemente practicaban con nosotros. Pero una de las cosas que solían hacer pequeños obras teatrales para enseñar su mensaje a los jóvenes. Y en una breve obra teatral, recuerdo en particular, se llamaba El hombre de trapo, y lo que hacían era que ponían diferentes personas en diferentes lugares en el auditorio, y había un hombre que daba vueltas por el teatro y empezaba a recoger trapos. Al principio de la obra, él se le veía muy fuerte y lleno de energía y estaba muy callado. Todo el mundo estaba muy callado y él se ponía a gritar como si estuviese comprando ropa vieja. Y veíamos a todas estas diferentes personas a quienes él se acercaba. Una de las personas estaba caminando y cojeando y caminando con mucho dolor. Así que el ropavejero se le acerca a esa persona y lo abraza. Y cuando el ropavejero sigue su camino, ese hombre se quedó parado y estaba bien, pero el ropavejero se iba cojeando. Luego él iba a buscar a la siguiente persona y era una mujer, una joven, y estaba llorando inconsolablemente. Y el ropavejero se le acercaba, él abrazaba, y cuando seguía su camino, él era el que estaba llorando, y la mujer se encontraba bien. La mujer había sido consolada, así que hicieron esto con un número de diferentes personas y empezamos a entender la idea de que este hombre estaba quitando la ropa vieja o los sufrimientos de estos individuos y los estaba cargando con él y les estaba concediendo libertad a esos individuos. Y nos dábamos cuenta rápidamente de que esta persona es una imagen de Jesús, quien vino a habitar entre nosotros y quien abrazó a cada individuo y cargó con los pecados de cada uno de nosotros, en especial cargó con nuestros pecados y nuestra muerte. Y para el final de esta breve obra teatral, este ropavejero estaba tan jorobado, tan desfigurado, casi una figura irreconocible. Tenía la apariencia de un hombre sufriente, y esto es lo que vemos en Jesús, especialmente en Jesús crucificado, quien tomó esos sufrimientos, tomó esos pecados y cargó con ellos y se desfiguró como resultado y pagó el castigo que era debido por causa del pecado, y venció el pecado y venció la muerte, y nosotros nos regocijamos como cristianos en su resurrección, porque Él fue renovado. El Señor, en su justicia, había que pagar una deuda, y Él era el único que podía pagar esa deuda en representación del hombre. Así que nos regocijamos por su resurrección, porque se trata de la misericordia de Dios, la que lo resucitó de entre los muertos, lo restauró a la vida nueva, y al hacer eso nos dio vida nueva a nosotros. Y esto es lo que podemos ver que está ocurriendo en cada uno de esos individuos. Son infundidos con vida nueva por causa de este abrazo de Cristo. Esto es lo que vemos a través de todo el Evangelio. Esto es lo que ustedes ven. Esta semana pasada acabamos de escuchar acerca de las sanaciones que habían ocurrido. La mujer con el flujo de sangre, la niñita que había muerto.
Jesús viene, lo tocan o Él los toca a ellos y son restaurados. Esto es lo que vemos en el Evangelio el día de hoy. Se pueden imaginar cómo ha de ser. Aquí tenemos estos discípulos que han venido, acaban de regresar de haber sido enviados de dos en dos. Habían salido a predicar el Evangelio, expulsar espíritus inmundos y llevar sanación de Cristo a los pueblos. Así que el Señor quiere escucharlos. Estos son aquellos que son los más allegados a Él, y Él sabe que ellos están cansados después de haber hecho un esfuerzo misionero. Y Él quiere hablar con ellos. Es típico que la gente haga lo siguiente. Jesús y cada uno de nosotros haría lo mismo a propósito. Si supiésemos que Jesús estaba a punto de subirse a un bote, ninguno de nosotros pensaría, deben descansar. Lo que estaríamos pensando es, vengan todo el mundo, y nos iríamos corriendo al lago y estaríamos esperando a que Él llegase. En Él encontraron algo que no podían encontrar en ningún otro lado, y necesitamos a esta persona, a este Redentor que ha venido a habitar entre nosotros, a este Mesías. Y la mirada de Jesús, si nosotros hubiésemos sido Jesús, seguramente ni siquiera nos hubiésemos bajado del bote. Hubiésemos dicho, den la vuelta, marchémonos huyendo. Esa hubiese sido nuestra respuesta, pero ¿qué es lo que dice Jesús? Él nuevamente, si hubiese sido yo, seguramente yo hubiera dicho, por favor, me hubiese bajado del bote y les hubiera dicho que se marchasen a casa. He venido a buscar un lugar solitario. Sin embargo, el Señor los mira con ojos de ternura, con ojos de misericordia, con ojos de gran compasión. E incluso en ese momento, Él quitó los sufrimientos de esas personas. Eran ovejas sin pastor, estaban perdidos. Si una oveja no tiene pastor, no sabe qué dirección tomar. Así son los cristianos. Si llegamos a la encrucijada en el camino, no sabemos a dónde ir y nos ponemos a llorar. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Y es el pastor que viene y nos dice, tienes que ir por ese camino. Una oveja sin pastor no sabe dónde encontrar comida. Se queda parada tontamente, sufriendo hambre. Y así es como somos. Nos decimos a nosotros mismos, me voy a morir de hambre, no sé qué camino seguir. Y el Señor, el pastor, guía a las ovejas hacia el altar y dice, toma, come de mí, come el pan de vida. Y esto es lo que Jesús hace una y otra vez. Él hace esto a través del ministerio de la iglesia. Él le enseñó esto a los discípulos en el Evangelio, un equilibrio en la vida que tenían que aprender cómo vivirlo. Necesitaban buscar tiempo para estar a solas para rezar. Jesús hizo eso. Esto lo escuchamos en el Evangelio. Si requería tener que levantarse al amanecer para poder pasar tiempo con Dios, eso es lo que Jesús hacía. Sin embargo, esa disponibilidad a las exigencias del sacerdocio del Evangelio. Así que estos discípulos se dieron cuenta que Cristo se estaba entregando de manera completa, y esa era la invitación que Él estaba ofreciéndoles a ellos por medio de sus obras del Evangelio del día de hoy. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, porque el pueblo de Dios, las ovejas, los necesitan a ustedes, y yo voy a compartir con ustedes, el cuidado pastoral de ustedes va a ser mi acto de ser pastor para el rebaño. Esto es lo que hacen los santos a través de una identificación con Cristo. Ellos se unen al Señor en su cuidado por su pueblo. Y esto lo vemos en todo tipo de santos. Aquellos que trabajan con los pobres se vuelven pobres. Toman para sí
los sufrimientos de los pobres. Esto lo vemos en la persona de la beata hermana Teresa. Aquellos que trabajan con los jóvenes o los pobres ingresan con ellos a ese mundo. Eso es lo que vemos en las personas como San Don Bosco, cuya fiesta acabamos de observar la semana pasada, y el día de hoy vemos una santa, Santa Águeda, quien es una virgen mártir. Ella también se identificó con Cristo de manera más especial en su martirio. El primo of all the saints, because of their identification with Christ's suffering. El martirio es lo principal de todos los santos por causa de su identificación con Jesucristo, y ella, Santa Águeda, es modelo para los jóvenes hoy en día. En su propia vida tuvo un gobernador que quería tenerla para él, y ella se había comprometido con el Señor y él la torturó. Una de las cosas que él hizo fue hacer que ella viviese en una casa de prostitutas. Imagínense, le dijo, como diciéndole, tú quieres vivir de esa manera, y esa vida de virginidad y ser fiel al Señor. Yo voy a tratar de que la vida se te haga muy difícil. Lo que los jóvenes hoy en día, cada uno de ustedes pueden ser como Santa Águeda. Lo único que tienen que hacer es prender la televisión, y cuando vean una estación específicamente diseñada para los jóvenes, MTV, y tienen un programa nuevo que es horrible. Todo es horrible en ese canal. Debería mencionarlo, pero en particular hay un programa que simplemente está diseñado para robarle la inocencia a los jóvenes, para simplemente y constantemente atacarlos. Si uno se mete a YouTube, si uno se mete a Facebook, uno se pone a meter a esas cosas que aparentemente son buenas y encuentra todo tipo de basura que han sido puestas ahí para atacar a los jóvenes. Es como si les dijeran, ustedes quieren ser fieles al Señor, yo voy a alejarlos de eso. El mundo va a tratar de que ustedes se alejen de Cristo. Y eso es. Y por eso se caracteriza Santa Águeda. Ella perseveró y se dijo a sí misma, todo ese atractivo del mundo no puede satisfacer comparado a lo que Cristo puede ofrecerme. Y yo nunca he de abandonar a mi Señor. Ella reconoció, ella supo de quién se trataba, quién era Él, y eso es clave para nuestros jóvenes y para cada uno de nosotros. Tenemos que saber quién es Jesús. Tenemos que conocer su identificación con nosotros. A comienzos de este fin de semana, una de las lecturas decían, no han sufrido hasta llegar a la sangre, y es una gran enseñanza para nosotros cuando hablamos de la tentación. Cada uno de nosotros sabe cómo es la tentación. Y como una persona dijo, la mejor manera de eliminar la tentación es simplemente entregarse a ella. Eso no es lo que enseña Jesús. Las Escrituras nos dicen, resistan hasta pasar el punto de la sangre. Eso es lo que nos enseñan los mártires. Podemos perseverar con esa fortaleza. Podemos perseverar con esa fortaleza que Cristo tuvo en la cruz. El mundo hubiera dicho, y el mundo le dijo a Él en la cruz, bájate de ahí. Incluso el mundo reconoció que tal vez Él era capaz de tener el poder de bajarse de ahí. Le dijeron, si verdaderamente eres Dios, bájate de ahí y deja de sufrir por nosotros. Pero se olvidaron de eso. Jesús dijo, no, por medio de este poder divino, de esta fortaleza divina, de este don de fortaleza, Él se quedó en la cruz para sufrir
por la redención del mundo. Si Él no hubiese hecho eso, todos hubiésemos estado perdidos. Y también digo lo siguiente, cada uno de nosotros está llamado a la santidad, y tal vez no seamos llamados a derramar nuestra sangre como lo hizo Santa Águeda, pero cada uno de nosotros ha sido llamado a sufrir algún tipo de martirio en nuestras vidas, a identificarnos con Cristo de manera tan plena que nuestro sufrimiento o lo que suframos pueda ser redentor, porque está unido con el acto de redención de Cristo. Simplemente doy testimonio de esto recordando en la misa de hoy que a un querido amigo de nuestra comunidad que falleció a comienzos de la semana. Su nombre es Henry y era de Carolina del Norte. Pero nuestros hermanos lo conocieron hace alrededor de 1 año y medio atrás en una de las celebraciones familiares de WTN. Y él se encontraba con su esposa y Henry estaba en silla de ruedas. Y él vio a los jóvenes hermanos y se dijo a sí mismo, estos chicos son maravillosos. Y luego yo me puse a conversar con él y le conté, usted no sabe qué terribles son, pero él no estaba muy convencido. Él me preguntó, Padre, ¿qué puedo hacer por los hermanos? Él quería hacer algo por la comunidad y yo le dije, Henry, una de las mejores cosas que puedes hacer es ofrecer tu sufrimiento por nosotros. Darle significado a tu sufrimiento. Si ofreces cualquier sufrimiento que sufres, hay muchas cosas con las que están lidiando nuestros hermanos, pero tu sufrimiento puede acompañar eso y ofrecernos fortaleza para perseverar en nuestra misión. Y él estuvo de acuerdo en hacer eso. Y él sufrió mucho durante el año y medio pasado. Y hubo momentos en los que yo me encontraba en mi oficina y me daba cuenta de cuán bendición tan grande para los frailes y para nuestra comunidad era él. Y yo no quería decir esto de forma equivocada, pero yo solía decirle al Señor, no merecemos esto. Yo sé quiénes somos. ¿Por qué nos estás bendiciendo de esta forma el día de hoy? Y se me ocurrió, este hombre se encontraba allá afuera ofreciendo su sacrificio, ofreciendo su sufrimiento en nombre nuestro. Y yo solía decirle a su esposa de vez en cuando, así él crea que está funcionando o no, le puedo decir que está teniendo muy buen efecto. No hay ninguna duda, no tengo ninguna duda de que esto nos está beneficiando. El Señor no permite que nada se desperdicie. Esta es la importancia para todos nosotros como cristianos, darnos cuenta de que, de manera especial cuando envejecemos, muchos de nuestros televidentes están llegando ya a la ancianidad. Empezamos a sentir dolores e incomodidades, las pequeñas cositas que vienen con todo eso. Yo no sé cómo se siente todavía. Estoy bromeando, pero todos sabemos de qué se trata en la vida. Y el Señor nos está diciendo, no permitas que lo único que hagas sea quejarte. No permitas que eso suceda y que no tenga significado, sino permite que tenga significado volviéndote santo, al imitar a los santos, quienes me imitaron a mí, quienes imitaron a Cristo. Y lo que sea que el Señor les envíe, únalo con su acto en la cruz. Únanlo a su obra que escuchamos aquí en el Evangelio, esta fatiga que el Señor ha de haber experimentado en el Evangelio el día de hoy. Y sin embargo, fue capaz de sentir compasión por este pueblo, por estas ovejas que no tenían pastor, y ofrecerse a sí mismo de manera tan completa por nosotros. Y a eso es lo que nos está invitando el día de hoy. Esa es la oportunidad que nos está dando el día de hoy. No lo desperdicien. Démenlo a mí y permítanme a mí usarlo por el bien de la iglesia, por el bien
de las otras almas. Y muchos de ustedes pueden ofrecer cosas por sus familias y sus seres queridos. Y simplemente yo el día de hoy les diría, si no saben por quién ofrecerlo, ofrézcanlo por nosotros. Nosotros únicamente vimos a Henry unas cuantas veces durante ese año y medio, pero la amistad que sentimos con él por causa de lo que él hizo, por la generosidad que él ofreció por nuestros bailes, simplemente les pido el día de hoy que recen por su esposa Mary. Es muy, muy difícil por ella haber perdido a su esposo. Así que podemos ofrecer nuestras oraciones por el descanso de su alma y por el consuelo de su querida esposa.